Hola chicos, vamos a continuar con el tutorial de arreglos. Esta vez vamos a modificar un poco el ejemplo que hice en el anterior video. Vamos a hacerlo un poco más complejo. No vamos a trabajar con un solo estudiante con 4 notas, sino muchos estudiantes con también muchas notas. Entonces vamos a trabajar con un arreglo que se va a llamar estudiantes. Bien, este arreglo va a ser un arreglo multidimensional donde nosotros vamos a poder tener para cada estudiante, digamos que sean 5 estudiantes, para cada uno de esos estudiantes vamos a tener 3 notas. 3 notas. Para cada estudiante tenemos 3 notas. Bien, para entender esto, vamos a hacer el ejemplo siguiente. Bien, estudiantes que en su primera dimensión, tiene 5 partes. O sea, va desde 0 hasta 5. Desde 0 hasta 4, perdón. Entonces nosotros podemos decir que estudiantes en su posición 0 y en la siguiente dimensión son 3 notas. Entonces va desde la nota 0 hasta la nota 2. Bueno, podemos utilizar mejor 4 notas para que se parezca más al ejercicio anterior. Entonces, en la segunda dimensión va desde su parte 0 hasta la parte 3, la posición 3. Entonces podemos decir que el estudiante en la parte 0 y en la posición 0 va a tener una nota de 3,5, por ejemplo. El estudiante 0 en la posición 1 va a tener una nota de 4,5, por ejemplo. El estudiante 0 en la posición 2 va a tener una nota de 3. El estudiante 0 en la posición 3 va a tener una nota de 3,5, por ejemplo, o 3,8. Bien. Nosotros podemos utilizar esta información e incluso agregar más datos, como por ejemplo el promedio. Supongamos que agrego otra dimensión. En la última dimensión se va a almacenar, la posición 4, se va a almacenar el promedio, ¿sí? El promedio de todo esto. Supongamos, a ver, el promedio de esto, supongamos que está alrededor del 3,7 más o menos. El promedio. Bien, ¿esto qué me va a permitir? Que yo voy a poder utilizar para cada estudiante, voy a poder tener almacenada la información de ese estudiante, sus notas y inclusive ya calculado el promedio. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cómo funciona esto. Dejemos esto en comentarios. Listo. Bien. Bien, este sobra. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a ver si esto da error. Si da error. Es al revés. Así. A ver. No sigue con error. Bueno, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Los comentarios van así. Bien, teniendo en cuenta esta información, entonces nosotros vamos a hacer un ciclo para i, una variable cualquiera desde 0 hasta
la primera posición, que va a ser de 0 a 5, o sea, de 0 a 4, perdón, o sea, 5 posiciones. 0, 1, 2, 3, 4. Bien, entonces vamos a decir ingrese las notas del estudiante número, en este caso I más 1, el estudiante 1 sería el primero. Después vamos a crear un ciclo para, como ya voy a crear un ciclo para dentro de otro ciclo para, entonces no puedo utilizar la misma variable, tengo que cambiarla. Voy a utilizar J, porque en programación normalmente se utilizan estas letras I, J, K, L, etcétera, para los ciclos, entonces es como muy convencional. Entonces, esta variable va desde 0 hasta la segunda dimensión, que es 5, o sea, hasta 4. Listo. ¿Esto es para qué? Para ingresar cada una de las notas. Entonces vamos a decir, ingrese la cantidad de ingrese la nota número, ¿qué? J, J más 1. Como J comienza en 0, entonces debe ser J más 1 para que sea la primera nota. Aquí también me faltó los dos puntos para que se vea más bonito. Bien, vamos a hacer un poco de estética aquí para que se note cuando el ciclo va cambiando. Bien, entonces no hemos dicho dónde vamos a guardar la información. Bueno, empezando, vamos a decir que la primera nota vamos a guardarla en estudiantes, en su parte el estudiante número I, que va a ser el primero, coma, la nota número J, que va a ser la primera. Bien, la nota que ingresemos va a quedar guardada en estudiantes, en su parte I, el estudiante 0, y la nota 0. Cuando esto aumente, aumenta J. La I todavía no, aumenta J. Entonces J se vuelve 1. Entonces me va a guardar la segunda nota del mismo estudiante, pero en la posición 1. Vamos a ir creando esto. Estudiante 0, la parte 0, la primera nota. Estudiante 0, la parte 1, la segunda nota. Y así sucesivamente hasta, bueno, aquí me equivoqué porque hasta aquí van las notas. El siguiente, la última posición, la 4, es el promedio. Bien, entonces vamos a modificar esto, que sea solamente hasta 3, para 4 notas. Muy bien. Después de que se salga, entonces, vamos a calcular el promedio. Bien, el promedio necesitamos una variable auxiliar, un acumulador que se llame promedio, que inicializamos en 0. A medida que vamos ingresando las notas, promedio es igual a promedio más todo esto, la nota que ingresamos. Ya saben cómo funciona un acumulador. Vamos a ir sumando las notas y vamos a encontrar el promedio. Al final vamos a decir que estudiantes en su parte I, coma, aquí sí le voy a dar la posición 4. La posición 4, que es la del promedio. Y vamos a decirle que es igual a promedio dividido entre la cantidad de notas que ingresamos, que fueron 4 notas. Y listo, ya tenemos el promedio del primer estudiante. Después de esto, este ciclo, la I se incrementa y ya sería 1. Entonces ya vendríamos a trabajar con otro estudiante. Haríamos algo así. Estudiante 1, posición 0, la primera nota. Estudiante 1, posición 1, segunda nota. Estudiante 1, posición 2,
otra nota más. Claro, notas distintas, ¿verdad? Son las que uno quiere ingresar. Estudiante 1, posición 3, otra nota. Y estudiante 1, posición 4, ya el promedio calculado, que va a ser esta parte, estudiante I, que ya va a ser 1, posición 4 el promedio. Bien, así hasta 5 estudiantes. 5 estudiantes. Bien, ya dije que esto era diferente, entonces bueno, voy a dejarlo ahí como ejemplo para que no nos confundamos después. Y bueno, ya vamos a saber cuánto es el promedio real de todo esto. Listo, estoy ya abajo como a 3,4. Vamos a ver si le atino. Bien, entonces el primer promedio 3,5 más 4,5 más 3 más 3,8 más 3,7 igual a 18 dividido 4 me da 4,6. Bueno, no estoy seguro si hice bien la sumatoria. Promedio 4,6. Bien. 4,6. Bien, vamos a hacerlo otra vez. 3,5 más 4,5 más 3 más 3, 8. Ahí está el error. Dividido 4 notas, 3,7. Entonces, si era lo que yo decía. Vamos a ver el segundo ejemplo. A ver, 2,5 más 3,6 más 2,4 más 4,2. Listo. Dividido 4 me da 3,1. Bueno, eso da más o menos 3,2. Bueno, en fin. Esto lo hago simplemente con el objetivo de saber qué es lo que estamos trabajando. Entonces yo voy a utilizar estos valores simplemente porque es más fácil para mí verificar que el programa está funcionando correctamente. Bien, en este caso vamos a trabajar con esos valores de los dos primeros estudiantes. Después de esto, bien, pero vamos a ver cómo funciona primero. Bien, ingrese la nota de estudiante número 1, ingrese la nota número 1, vamos a meterle el 3,5, después el 4,5, después el 3, después el 3,8 y ya, se acaba. Eso. Después sigue el estudiante 2. Vamos a meter las notas que están ahí, el 2,5, el 3,6, el 2,4 y el 4,2. Muy bien. Bueno, esto sigue, entonces yo voy a hacerlo más rapidito, entonces meterle puros 3. Luego el estudiante 4 va a meterle puros 1. Pobrecito, le fue mal el estudiante 5, meterle puros 4. Y listo. Bien, hasta el momento nosotros tenemos el programa funcionando perfectamente. Ahora yo qué voy a hacer. Voy a pedir que ingrese los nombres de los estudiantes. Entonces, bueno, yo voy a crear un array normalito, un arreglo que se llame nombre estudiantes y que sea de 5 posiciones. Bien, ¿por qué? Porque para mí es más fácil relacionar los nombres que con los números estudiante 1, estudiante 2. Entonces en ese caso nosotros vamos a pedir que se ingrese el nombre del primer estudiante. Aquí en lugar de decir, a ver, vamos a un poquito de estética aquí y vamos a decir, mostrar. Ingrese el nombre del estudiante número y más 1. Bien, entonces aquí. Y ahora vamos a pedirle que ingrese. Bueno, vamos a guardar.
Vamos a guardar el nombre en nombre estudiantes en su parte I. Ya saben que el primero se guarda en la posición 0, el segundo en la posición 1 y así hasta 4. Inmediatamente entonces decimos ingrese las notas del estudiante, pero en lugar de poner todo esto, voy a poner nombre en su parte I, para que de una vez me muestre el nombre del estudiante. Bien, vamos a reiniciar, porque desafortunadamente, bueno, ya vimos que el promedio lo calculó muy bien. Nombre del estudiante, entonces, bueno, estudiante 1, las notas 4, 4, 4, 4. El estudiante, entonces digamos que estudiante 2, solo por un ejemplo, las notas 2, 2, 2, 2, bueno, por ahí metí un 0. Bueno, estudiante 3, entonces 3, 3, 3, 3, bueno, estudiante 4, dámosle revuelto 2, 4, 5, 1. Estudiante 5, metámosle puros 1, 1, 1, 1, 1, listo. Entonces ya tenemos guardado el nombre del estudiante. Si quisiéramos también podríamos guardar el número de identificación y bueno, todo eso. Sería muy bueno. Dimensión. Entonces, identificación. Identificación también de 5 posiciones. Bueno, eso si lo queremos hacer más tarde lo hacemos. Simplemente aquí pedimos ingrese la identificación del estudiante y lo guardamos en identificación identi en la parte I. Listo. Perdón. Bueno, después de haber trabajado con estos datos, yo simplemente puedo trabajar ya, por ejemplo, mostrando cuál es el estudiante con mejor promedio. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hallar el estudiante con mejor promedio. Entonces, para eso ya utilizamos con i. A ver, yo puedo utilizar nuevamente la variable i porque estamos fuera de este ciclo. Entonces yo la puedo utilizar. Y igual a 0 hasta, ¿cuántos estudiantes son? 5. Entonces vamos a la posición 4. Hay que recorrer todo el arreglo multidimensional para poder verificar cuál es el estudiante mayor. Bien. Vamos a utilizar, no sé, unas variables auxiliares que se llame nombre, que no tenga nada y que tenga promedio, prom, que tenga 0. Que ahí donde voy a almacenar cuáles son los estudiantes, los aprendices que tengan, los estudiantes que tenga, el estudiante que tenga mejor promedio. Bien, entonces hacemos sí y vamos al arreglo estudiantes en su parte I. El primer estudiante, ¿en dónde es que guardo los promedios? En la posición 4. En la posición 4. Entonces, si ese promedio de ese primer estudiante es mayor a prom, esto es parecido a lo que hice en el video pasado. Entonces, guardamos aquí en prom esto mismo. Me guarda el promedio. Entonces ahí yo voy a ir encontrando cuál es el mayor, ¿sí? Porque prom va a ser 0. Entonces el primer promedio del primer estudiante, el promedio del primer estudiante va a ser mayor que prom siempre y se va a guardar lo que tiene ese promedio en nuestra variable y después el segundo se va a comparar a ver si es mayor y así sucesivamente. Bien, vamos a aprovechar aquí para sacar el nombre de ese primer estudiante. Entonces colocamos nombre estudiante en su parte I. ¿Por qué? Porque si
se encuentra que es dicho promedio, que estoy analizando en este momento, es el mayor, entonces el nombre de ese estudiante también va a ser el mayor. Bien, esto lo podemos orientar de otra manera. Nosotros podemos utilizar una de estas dimensiones para guardar el nombre, para guardar el- la identificación, fecha de nacimiento, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, eso lo podemos hacer ahora que terminemos el video. Antes de terminar el video. Muy bien, entonces ya encontré aquí el estudiante con mejor promedio. Entonces vamos a mostrar aquí el estudiante con mayor promedio es. Entonces, bueno, acá voy a mostrar el nombre, coma, y el promedio. Vamos a ver, entonces aquí dice, hagamos esto más grande, que el estudiante con mayor promedio es el estudiante 1,4. Veamos. Correcto. El estudiante 1 sacó un promedio de 4. Muy bien. Ahora sí vamos a modificar nuestro ejemplo. O sea, hasta aquí funciona. Ahora vamos a ver si entendimos un poquito sobre los arreglos multidimensionales. Entonces, a partir de aquí ya se pone más complicado. Entonces, si lo quieren dejar ahí, entonces ahí lo dejamos.